Me llamo don Julio Martín, tengo 72 años, y nunca olvidaré aquella tarde del 24 de diciembre de 2022. La casa olía a asado y a vino recién abierto. Habíamos reunido a toda la familia en mi casa de Segovia para celebrar la Nochebuena, como cada año desde que murió Elena. Yo había preparado todo con cuidado: el mantel blanco que ella bordó, las copas de cristal que solo usábamos en las fiestas y un Ribera del Duero que guardaba para una ocasión especial. Cuando levanté la copa para brindar, el fuego de la chimenea iluminó los rostros de todos. Entonces, mi nuera Laura, con esa sonrisa suya que siempre esconde algo, se inclinó hacia Sergio y dijo en voz alta: «Tu padre debería dejar de fingir que hace algo útil. Ya no sirve ni para cortar el pan». Las risas de sus amigas cortaron el aire. Sergio bajó la mirada, sin decir palabra. En ese silencio, sentí como algo dentro de mí se rompía despacio, como un vaso que se agrieta sin hacer ruido. Dejé la copa sobre la mesa, miré a Laura a los ojos y le respondí con calma: «Entonces, Laura, espero que mañana seas tan valiente cuando el sol te pida cuentas». Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez te humillaron frente a todos, y tu silencio valió más que cualquier respuesta. Esa noche nadie terminó el asado. Los niños, que al principio reían entre villancicos, callaron sin entender del todo lo que había pasado. Laura seguía hablando, como si nada, sirviéndose más vino y contando anécdotas superficiales a sus amigas, mientras mi hijo Sergio evitaba mirarme. A las 12 en punto, el reloj del comedor marcó la medianoche, pero nadie brindó. La alegría se había evaporado, y solo quedaba el olor del vino derramado sobre el mantel. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, recogí la mesa en silencio. Las copas vacías brillaban como testigos mudos. Lavé los platos con movimientos lentos, casi mecánicos. No quería pensar, pero el pensamiento regresaba una y otra vez. Mi hijo no dijo nada. Ni una palabra para defenderme, ni una mirada que pidiera perdón. Fui al salón, encendí la lámpara de pie y me senté frente a la chimenea. En la repisa, donde siempre estuvo, me esperaba la foto de Elena. Sonreía con Sergio en brazos, un niño rubio y risueño que apenas llegaba a los 2 años. La miré durante largo rato. «Si vieras lo que se ha convertido», susurré, con un nudo en la garganta. «Si vieras cómo permite que te falten al respeto». El reloj de bolsillo que ella me regaló en 1981 seguía marcando el tiempo con puntualidad. Lo tomé entre los dedos. «El tiempo no se detiene, Julio», solía decirme. Tenía razón. Todo sigue, incluso cuando uno siente que ya no queda nada por seguir. Miré alrededor y la casa me pareció ajena. Las paredes que yo mismo levanté con mis manos, el suelo que pulí hasta dejarlo brillante, los marcos de madera que tallé en el taller del fondo, todo parecía despojado de vida. Aquella casa ya no era un hogar, era un escenario donde cada quien representaba su papel de conveniencia. Recordé el día que Sergio y Laura se mudaron aquí. Fue en 2016, cuando él perdió su trabajo en Madrid. Les ofrecí mi casa sin dudarlo, porque siempre creí que la familia debía ayudarse. «Hasta que se recuperen», había dicho. Pero los años pasaron, y nunca se fueron. Poco a poco ocuparon cada espacio. La cocina, el salón, incluso el jardín que Elena cuidaba con tanto esmero. Yo me fui quedando en las sombras, como un huésped de mi propia vida. Esa noche entendí que el problema no era la humillación en sí, sino la costumbre de permitirla. Cada silencio, cada gesto de resignación, había sido una invitación para que me trataran como un mueble viejo. Elena me enseñó que la dignidad no se defiende gritando, sino actuando. Y esa lección volvió a mí con la claridad del fuego que crepitaba en la chimenea. Apagué la lámpara y caminé hasta la ventana. Afuera caía una nevada fina. Las luces de la calle iluminaban los tejados de Segovia, cubiertos de blanco. Me quedé observando un largo rato el jardín, recordando los veranos en que Elena y yo tomábamos café bajo el olivo pequeño que ella plantó el año que nació Sergio.
Todo parecía tan lejano, tan perdido. Tomé un cuaderno viejo del estante y lo abrí en blanco. No escribí mucho, solo una frase. Mañana, cuando amanezca, pondré orden. Era más que una promesa, era un principio. Antes de acostarme, pasé de nuevo por el comedor. El mantel aún tenía una mancha de vino cerca de mi copa. La toqué con la yema de los dedos. Estaba seca, áspera, como una herida que ya empieza a cerrarse. Subí despacio las escaleras. En el pasillo, escuché a Laura reírse con alguien por teléfono. Mencionó mi nombre y dijo algo que preferí no entender del todo. Cerré la puerta de mi habitación con suavidad. No tenía fuerzas para discutir. Encendí la luz tenue de la mesita y me senté en la cama. La habitación olía a madera y a polvo, a tiempo detenido. En el cajón guardaba aún la última carta de Elena, escrita meses antes de morir. Cuida lo que construiste, pero no te aferres a quien no lo valora. Esa frase me golpeó con una claridad dolorosa. Durante años confundí amor con deber, respeto con silencio. Pensé que, siendo paciente, todo se equilibraría. Pero el respeto, entendí esa noche, no se ruega ni se conserva por costumbre. Se defiende. Apagué la luz. Afuera, la nieve seguía cayendo. El sonido leve del viento entre las persianas acompañó mis pensamientos hasta que el sueño me venció. Aunque más que dormir, fue un descanso vigilante. En mitad de la madrugada, me desperté con una idea fija. Mañana, al amanecer, volveré al taller. No necesitaba más planes. El taller siempre fue mi refugio, el único lugar donde todo obedecía a mis manos, donde la madera respondía con sinceridad. Allí no había burlas ni desdén, solo trabajo, silencio y orden. Y así, entre el eco de la humillación y la quietud del invierno, comprendí que el camino hacia la dignidad no empieza con un grito, sino con una decisión tomada en silencio. Me desperté antes del alba, cuando la casa aún dormía. La nieve seguía cayendo, fina como ceniza sobre los tejados. Me vestí despacio, sin encender la luz, para no escuchar las voces de la noche anterior que aún resonaban en mi cabeza. Bajé a la cocina y encendí la cafetera. El sonido del agua hirviendo fue el único ruido que rompió el silencio. Me serví una taza y me quedé un momento mirando por la ventana. El patio estaba cubierto de blanco. El taller al fondo parecía un pequeño refugio en medio del invierno. Tomé el abrigo y crucé el patio. El aire frío me golpeó la cara, pero no me importó. Abrí la puerta del taller y encendí la bombilla amarillenta que colgaba del techo. Allí olía a serrín, a barniz y a tiempo detenido. El banco de trabajo seguía tal como lo había dejado la semana anterior. Las herramientas ordenadas, la madera apilada y una silla vieja a medio reparar. Encendí la radio. Una copla antigua llenó el aire, la misma que Elena y yo escuchábamos cuando trabajábamos juntos. Ella siempre me acompañaba aquí, sentada a mi lado, limpiando el polvo o cepillando la madera con paciencia. Ese recuerdo me devolvió fuerzas. Sobre la mesa encontré una libreta de tapas marrones. Era mi cuaderno de cuentas. En la última hoja, guardado con una grapa, estaba el título de propiedad de la casa. Lo tomé entre las manos. Aún seguía a mi nombre. No lo había cambiado nunca, aunque Laura insistió varias veces en hacerlo por seguridad familiar. ¡Qué ironía! Esa hoja amarillenta, con mi firma intacta, me recordó que todavía tenía el control de algo. Me senté en el banco y bebí un sorbo de café ya tibio. No planeaba venganza. No soy de esos hombres que buscan herir para aliviarse. Pero comprendí que el respeto no vuelve solo porque uno lo desee. Se recupera con hechos, no con súplicas. Decidí que aquel día pondría todo en orden. Comencé por lo más sencillo, arreglar la silla rota que llevaba meses esperando. Cada golpe de martillo era un alivio. Cada clavo hundido en la madera un pensamiento que se acomodaba en su sitio. Reparar la silla era una excusa para repararme a mí mismo. Mientras trabajaba, recordé una conversación con Elena, poco antes de morir. Me dijo: Julio, cuando la gente olvida agradecer,
El tiempo se encarga de recordarles lo que perdieron. Entonces no lo entendí del todo. Hoy sí. A media mañana, guardé las herramientas y limpié el banco. La luz del sol comenzaba a asomarse por el tejado, tiñendo el taller de un dorado suave. Miré mis manos, curtidas, manchadas de barniz, pero firmes. Aún eran manos de carpintero, no de viejo inútil. Salí al patio y vi las huellas que había dejado en la nieve al llegar. Me di cuenta de que eran las únicas. Nadie había salido de la casa. En el interior, todo seguía dormido. Sentí una calma extraña, como si el mundo me diera permiso para actuar sin testigos. Volví adentro y subí al desván. Allí guardaba documentos viejos, facturas, cartas, fotografías y carpetas de banco. Entre ellas encontré una carpeta verde con el sello del notario Gutiérrez, mi amigo de juventud. Dentro estaba una copia del testamento que había firmado hacía más de 15 años, dejando todo a Sergio. Me senté en el suelo, con la carpeta abierta sobre las rodillas. Leí las cláusulas con atención. En aquel tiempo, lo hice pensando en el amor, en asegurarle un futuro a mi hijo. Pero el futuro, entendí ahora, no se asegura con dinero, sino con valores. Y esos valores se habían perdido dentro de mi propia casa. Guardé la carpeta en mi maletín de cuero, junto al título de propiedad. Era una decisión tomada. Al día siguiente, iría a ver a Gutiérrez. Volví a la cocina y preparé un poco de sopa caliente. Mientras comía, escuché pasos en el piso de arriba. Laura bajó envuelta en su bata de seda, bostezando. Ni siquiera me miró. Fue directa a la nevera, tomó un vaso de zumo y dijo con tono desdeñoso: «Otra vez en el taller tan temprano. No sé para qué se esfuerza». No respondí. Solo terminé la sopa y lavé mi plato. «¿No tiene nada que decir?», insistió. «No», contesté sin mirarla. «Hoy no». La miré de reojo. No era la misma mujer que conocí cuando Sergio me la presentó, hace más de 10 años. Entonces era amable, atenta, siempre sonriente. Pero con los años, la comodidad la volvió dura, exigente, como si la casa y el dinero le pertenecieran por derecho natural. Sergio bajó unos minutos después, con el móvil en la mano. Saludó sin levantar la vista. «Voy a Madrid. Tengo una entrevista», dijo. «Buena suerte, hijo». «Gracias, papá». No me miró cuando respondió. Salieron los dos, y el portazo retumbó en el pasillo. El silencio que quedó fue distinto al de la noche anterior. Ya no dolía. Era un silencio lleno de propósito. Lavé la taza, colgué mi abrigo y volví al taller. Pasé la tarde revisando papeles, contratos, facturas, recibos de impuestos. Todo estaba en orden, todo legal. Había guardado cada documento como un viejo reflejo de responsabilidad, aunque ya nadie en esa casa valoraba el esfuerzo. Cuando terminé, el sol ya caía. El cielo se teñía de naranja sobre las tejas nevadas. Encendí una vela en el taller y me quedé sentado en el banco, escuchando el crepitar de la madera en la estufa. No pensaba en castigo ni en venganza. Pensaba en justicia, en equilibrio, en devolver a cada uno lo que merecía, ni más ni menos. En la radio sonaba una voz antigua, cantando «Volverás a mí cuando entiendas lo que es perder». Me quedé escuchando esa frase, una y otra vez. La música se apagó lentamente, y entonces supe que había llegado el momento de actuar. Guardé los documentos en la carpeta, cerré la puerta del taller y regresé a la casa. En el pasillo, la luz tenue del atardecer iluminaba los retratos familiares. Me detuve frente a uno, Sergio, con su traje de boda, y Laura a su lado. Yo sonreía detrás de ellos, con Elena. Aquella fue la última foto donde todos parecíamos felices. Apagué las luces, subí a mi habitación y coloqué los papeles sobre la mesa. Preparé la ropa para el día siguiente, la chaqueta gris de lana y la bufanda que Elena tejió el invierno antes de morir. Todo listo. Antes de acostarme, miré por la ventana. El jardín brillaba bajo la luna. El olivo pequeño se movía con el viento, doblado pero firme. Pensé en su raíz,
en cómo resiste los inviernos más duros. Me vi reflejado en él. Apagué la lámpara y susurré, como si Elena aún pudiera oírme. Mañana, amor, pondré fin a este silencio. No con rabia, sino con orden. Y con esa promesa dormí, sabiendo que al amanecer, cada palabra, cada decisión, tendría el peso de la verdad. El día siguiente amaneció con un cielo limpio, duro, como un vidrio helado. Eran las 11 de la mañana del 25 de diciembre de 2022 cuando tomé el autobús hacia el centro. Llevaba la chaqueta gris, la bufanda que tejió Elena y una carpeta marrón con el título de propiedad, mi DNI y la copia del testamento antiguo. Las calles de Segovia estaban casi vacías. Bajé en la Plaza Mayor y caminé hasta la notaría de Gutiérrez, en la calle Cervantes. La persiana estaba medio subida. Dentro olía a papel y a madera encerada. Carmen, la oficial, me reconoció al instante. Don Julio, felices fiestas. Sin cita, con decisión, respondí. ¿Está el señor notario? Asintió y me hizo pasar. Gutiérrez seguía igual, corpulento, gafas gruesas, humor sobrio. Nos saludamos. ¿Qué viento lo trae en Navidad? El de siempre, dije. Poner orden. Necesito otorgar un testamento nuevo y revocar el anterior. Se acomodó en su silla y tomó una estilográfica. Hable, y yo lo voy dictando. Respiré hondo. Dispongo que, respetando la legítima de mi hijo Sergio, el tercio de libre disposición se destine íntegro a la Fundación San Miguel, CIFEF 04876543, con sede en la calle San Nicolás, 22, de Segovia. Quiero que el legado incluya esta casa, con su taller y el jardín, para uso social de mayores sin familia. Gutiérrez alzó la vista. Es una decisión seria. No es castigo, es coherencia. Este techo fue un refugio. Quiero que vuelva a serlo. Continué. Nombro albacea a usted, si acepta, por un año. Revoco expresamente cualquier testamento anterior y poderes otorgados. La legítima de Sergio será satisfecha en metálico, con cargo a la cuenta que indico en el anexo. Y para el tercio de mejora, no de signo favorecido. Entendido, dijo. Tomo nota. Mientras dictaba, escuché el chasquido de la copiadora y ese sonido me llevó a los veranos en que Elena venía a compulsar certificados. Gutiérrez aclaró la garganta. No se puede desheredar sin causa legal. Su voluntad encaja, destina el tercio libre y respeta la legítima. Lo sé, respondí. No busco dejar a Sergio en la calle. Busco que entienda. Hizo un gesto a Carmen. Prepare borrador. Testamento abierto y comunicación al registro. Copia autorizada para don Julio. Me leyeron las cláusulas. Pedí 2 añadidos. 1. Que la casa se entregue a la Fundación libre de cargas cuando yo falte y que el taller conserve la bancada, la estufa y la radio. 2. Que el olivo del jardín no se tale. Consta, dijo. Firme con mano firme. Carmen estampó el sello. Gutiérrez guardó el protocolo y me dio la copia. Hoy mismo lo comunicamos telemáticamente. Gracias, viejo amigo. Antes de irme, pedí otra cosa. Un acta de manifestaciones. Quiero dejar constancia de que mi nuera me faltó al respeto anoche en mi domicilio, y que revoco la tolerancia de convivencia gratuita concedida en 2016. Gutiérrez asintió. Ese acta fija fecha y voluntad. Si necesita más, lo vemos. No quiero pleitos, quiero luz. Firme también el acta. Me entregaron copia simple y recibo. Guardé todo en la carpeta y pagué. La oficial me deseó feliz Navidad. Sentí algo parecido a la paz. Al salir, crucé la plaza y me detuve frente al Belén del ayuntamiento. Pensé en Sergio de niño, el día que le tallé un caballito de haya. ¿Cuándo se olvida lo esencial? Bajé hasta la parada. En el autobús, releí la cláusula del legado. No era un impulso. Era la dirección correcta. Elena aprobaría esta calma sin teatralidad. Al llegar al barrio, el cielo se nublaba de nuevo. Abrí la puerta de casa con mi llave. Laura estaba en la cocina con el móvil. ¿Y ese traje?
He ido a ver a un amigo, dije. Han comido. Pedimos comida. Asentí. Fui al salón, dejé la carpeta sobre la mesa y encendí la lámpara. El reloj de Elena marcaba las 2:15 de la tarde. Escribí. He modificado mi testamento. La casa irá a la Fundación San Miguel cuando yo falte. Sergio, tendrás lo que la ley garantiza. Lo demás, no. No busco castigar a nadie. Busco paz. Guardé la nota en la carpeta. Pasé la tarde en el taller. Coloqué los formones. Afilé la sierra. Reparé el tirador de un cajón. Llamó Gutiérrez para confirmar el envío al registro y que el acta estaba protocolizada hoy. Le di las gracias. Colgué. Al anochecer, salí al jardín. La nieve se había retirado en charcos. Toqué el tronco del olivo. Resistimos, dije. Por lo que vale, por lo que dura. Volví adentro. Laura pasó por el pasillo sin mirarme. Sergio se asomó a la puerta del taller. Papá, ¿todo bien? Todo en orden. Quiso preguntar más, pero no lo hizo. El respeto empieza por un silencio que pone límites. Cené pan, queso y una copa del Rivera. Levanté mi copa y brindé por la casa, por Elena, por el oficio que aún sostiene mis manos. Por el orden, susurré. Subí las escaleras. En la habitación, abrí la ventana. Pensé en lo hecho. Un testamento nuevo. Un acta clara. Una línea donde antes había sombra. No era venganza. Era decir, aquí termina la costumbre de humillar y empieza la de respetar. Antes de apagar la luz del salón, redacté también una carta para el banco. Solicito revocar el apoderamiento general concedido a mi hijo Sergio en fecha 2 de marzo de 2017, manteniendo la operativa exclusiva a mi nombre. La firmé y la dejé junto a la carpeta, para entregarla al día siguiente. No era un gesto contra él, sino un cierre necesario. Cada firma debe responder a una responsabilidad. En el autobús de regreso pensé en las palabras del notario sobre la legítima. La ley protege un mínimo a los hijos, dijo. Me pareció justo. El resto pertenece a la voluntad y a la historia de cada casa. La mía nació con herramientas, paciencia y el cuidado de Elena. No podía seguir siendo el pasillo por donde cualquiera habla más alto que el que trabaja. Gutiérrez, al despedirme, fue claro. La paz llega cuando cada papel coincide con la verdad que se vive puertas adentro. Repetí esa frase en silencio mientras guardaba la copia autorizada. Yo no buscaba enseñar una lección, buscaba vivir de acuerdo con lo que siempre defendimos: respeto, trabajo y orden. Me acosté temprano. Dormí sin sobresaltos, como aquel verano de 1983, cuando terminamos de barnizar la casa y nos quedamos mirando el brillo de la madera hasta que amaneció. El descanso, me dije, es la primera prueba de que uno ha elegido bien. La mañana siguiente amaneció silenciosa, como si la casa misma presintiera que algo estaba a punto de romperse. Me levanté despacio, calenté café en la vieja cafetera italiana y me senté frente a la ventana. El jardín estaba cubierto de escarcha. El olivo, el mismo que plantamos Elena y yo, parecía un testigo silencioso de todo lo que había pasado y de lo que aún estaba por venir. Tomé un cuaderno y anoté las tareas del día, con la precisión de quien sabe que no habrá marcha atrás. Empacar, sellar, dejar una carta. No había rabia en mis gestos, solo una serenidad que me resultó extraña, como si la casa se preparara junto conmigo. A las 9 comencé a trabajar. Fui habitación por habitación, en silencio, con una caja de cartón en cada mano. En el dormitorio de Sergio y Laura, las paredes estaban cubiertas de fotos recientes, viajes, cenas, fiestas. Ni una sola foto mía, ni una de Elena. Solo sonrisas sin historia. Abrí el armario. Perfumes caros, relojes, vestidos todavía con etiquetas. Llené la primera caja con ropa. En la segunda, los objetos personales, joyas, cosméticos, frascos de crema. En la tercera, los adornos que trajeron al mudarse. Figuritas de cerámica, portarretratos vacíos, velas sin usar. Todo cuidadosamente envuelto, sin romper nada.
No era desquite, era limpieza. Dejé cada caja sellada con cinta marrón y una nota en la tapa. Pertenencias de Laura. Luego seguí con la habitación de mi hijo. Allí encontré lo que no esperaba. Un viejo cinturón mío, guardado en un cajón. Lo había usado cuando él era pequeño y me imitaba mientras yo trabajaba en el taller. Lo sostuve un momento y sentí que algo en mi pecho se movía. Lo guardé aparte, en una bolsa pequeña. Cuando terminé, eran casi las 12. El sonido de los pinos moviéndose con el viento me recordó las mañanas de domingo en que Elena y yo colgábamos la ropa juntos. Esa memoria me sostuvo mientras bajaba las cajas al salón, una por una. Sobre la mesa del comedor dejé un sobre blanco con letras firmes. Para cuando despierte. Dentro, la copia del Nuevo Testamento, la revocación del poder bancario y una carta breve, escrita con mi pulso más claro. Sergio, Laura, esta casa fue construida con trabajo y respeto. Ninguno de los dos ha sabido conservar lo primero, ni demostrar lo segundo. No los expulso, los libero de fingir cariño. Les dejo tiempo para empezar de nuevo, en otro lugar. Yo ya empecé. Don Julio. La doblé con cuidado, sin rencor, solo con una certeza tranquila. A la 1 preparé mi almuerzo. Un trozo de pan, un poco de queso manchego y un vaso de vino. El mismo Ribera del Duero que nadie quiso probar en Nochebuena. Brindé en silencio, mirando la silla vacía de Elena. A tu salud, amor, susurré. Hoy la casa vuelve a ser nuestra. Después de comer, revisé por última vez los documentos. Todo estaba en orden. Llamé a Gutiérrez, el notario. Todo firmado y registrado, confirmó. Queda usted tranquilo. Eso busco, respondí. ¿Y su hijo? Mañana lo sabrá. Colgué y respiré profundo. El aire olía a madera y a humo de chimenea. Me di cuenta de que no sentía miedo, ni duda. Solo una calma firme, como la de un carpintero que mide por última vez antes de cortar. Por la tarde empaqué algunas de mis propias cosas. Las herramientas del taller, la radio vieja, las cartas de Elena y un abrigo grueso. Guardé también la libreta de cuentas donde había anotado, la noche anterior, mis decisiones. En la última página escribí una frase que Elena repetía cuando algo debía cambiar. El respeto no se exige, se deja notar. A eso de las 6 encendí la chimenea. La casa olía a leña y silencio. Laura aún no había bajado. Sergio llegaría tarde, según un mensaje que me había dejado en el móvil. Todo era propicio para la última preparación. Coloqué las 6 cajas junto a la puerta del salón, alineadas, con los nombres escritos en tinta negra. En el suelo, una 7ª, vacía. En su tapa escribí: lo que queda. Dentro puse el cinturón viejo, una foto de Sergio niño y un trozo de madera que aún conservaba las marcas del taller donde aprendió a usar el martillo por primera vez. Me quedé mirando las cajas. No eran un castigo, sino una frontera. En cada una había años de mi paciencia empaquetados con silencio. Cené ligero. Encendí la radio. Sonaba Noche de Paz. Me hizo sonreír, no con ironía, sino con una especie de alivio. Por fin, esa noche lo sería. La primera en mucho tiempo. Antes de dormir, escribí una última nota, más personal. Elena, mañana cierro la puerta con calma. No con enojo, sino con orden. Te prometí que no dejaría que el desprecio habitara esta casa. He cumplido. Dejé la nota en la repisa, junto al reloj de bolsillo que aún marcaba su compás constante. Subí a mi habitación, apagué las luces y me senté un momento junto a la ventana. Afuera, la luna se reflejaba en la escarcha del jardín. En la distancia, las luces de Segovia titilaban como brasas. Pensé en los años que había pasado construyendo, enseñando, esperando. No todo fue inútil. Lo aprendido sigue, aunque los otros no lo vean. El silencio llenaba los pasillos. Por primera vez en años, la casa respiraba conmigo, no contra mí. Apoyé la cabeza en la almohada. Sentí que el sueño llegaba sin peso, sin culpa.
Mañana, cuando el sol cruzara las cortinas, habría claridad. No un escándalo, no un enfrentamiento. Solo la verdad expuesta con la sencillez de un papel firmado y unas cajas ordenadas junto a la puerta. El reloj marcó las 11. Cerré los ojos. Pensé en el sonido del martillo, en el olor de la madera recién cortada, en las manos de Elena guiando las mías cuando aún éramos jóvenes. Y con esa imagen, tan simple y tan limpia, me quedé dormido. La víspera había terminado. Lo que vendría al amanecer no era una venganza, sino la exacta medida de la dignidad recuperada. Amaneció a las 7:15. La escarcha trazaba flores grises en los cristales y el patio brillaba como sal. Me vestí en silencio, encendí la cafetera y puse 2 tazas sobre la mesa. El sobre blanco seguía donde lo dejé, junto a la caja de madera con una llave encima. La llave era vieja, de hierro, la misma que usaba Elena antes de cambiar a cerraduras modernas. La coloqué bien centrada. Quería que la vieran antes que mis palabras. Escuché pasos. Primero los de Sergio, pesados, luego los de Laura, ligeros y rápidos, con la bata de seda arrastrando un susurro. Entraron sin saludarse. ¿Qué hace con esas cajas?, dijo Laura, señalando la fila contra la pared. Esperan su dueño, respondí. Hay café. Sergio miró las notas escritas en tinta negra. Leyó en voz baja pertenencias de Laura. Tragó saliva. Papá, ¿qué significa esto? Le acerqué la taza. Siéntate. Hoy no habrá gritos. Habrá claridad. Laura no se sentó. Tomó la caja de madera. Vio la llave. ¿Y esto? Un teatro. Es una llave vieja, dije. Abre un cajón de mi buró. Dentro hay otro juego de llaves. Las nuevas. Laura chasqueó la lengua. No tiene derecho. Tengo el deber, corregí. Y los papeles. Empujé el sobre hacia el centro. Ábrelo, por favor. Sergio lo hizo, con manos temblorosas. Sacó la copia del testamento, la revocación del poder bancario y el acta de manifestaciones. Vio la fecha, 25 de diciembre de 2022. Leyó en silencio. Laura se lo arrebató. Pasó las páginas con rapidez. Fundación San Miguel. Se le quebró la voz. ¿Y la casa? La casa será de la fundación cuando yo falte, dije. Tu legítima, Sergio. La tendrás en dinero, como marca la ley. Nada más. Sergio alzó la vista por fin. Papá, ¿por qué? Porque anoche te quedaste callado cuando tu esposa me llamó inútil. Porque esta casa se llenó de comodidad y de desprecio. Porque confundir familia con ventaja nos ha traído hasta aquí. Laura dejó el papel sobre la mesa, con un golpe seco. Usted no puede echarnos así. No los echo, respondí. Revoco la convivencia gratuita concedida en 2016. Está en el acta. Tendrán 30 días para buscar otro lugar. Mientras tanto, respeto y silencio. Ella rió. Corta. Veremos qué dice un juez. Dirá lo que dicen los papeles, contesté. Propiedad a mi nombre, convivencia revocable, testamento ajustado a la ley, poderes bancarios anulados. Y memoria. Sergio apoyó la frente en las manos. Papá, yo no supe qué decir anoche. Eso fue lo que dijiste, respondí. Nada. El reloj de pared marcó las 7:40. Afuera, un perro ladró en la calle San Marcos. Dentro, el silencio pesó. Puse el plato con pan tostado entre los tres. Nadie comió. Laura, dije, abre el buró del salón. La llave que tienes delante te sirve. Lo hizo, con gesto impaciente. Abrió el cajón central. Dentro, un sobre marrón y un manojo de llaves con una etiqueta. Portón. Taller. Trastero. Tomó el sobre. Léelo, pedí. Leyó en voz alta, seca. Comunicación de revocación de permiso de uso de dependencias y llaves auxiliares. Efectiva desde el 26 de diciembre de 2022, 8 horas. Miró el reloj. Ya pasó. Sí, dije. Desde hoy, cada quien entra con su llave y su respeto.
Las copias que no sean necesarias, se devuelven. Sergio se levantó y empezó a pasear por la cocina. Papá, esto es mucho. No lo es, respondí. Mucho fue callar tantos años. Esto es exacto. Laura exhaló, crispada. ¿Y nuestras cosas? 6 cajas, dije. Una por cada año que vivieron aquí, hasta que se recuperaran. Están completas. Puedes revisarlas. Se acercó. Rompió la cinta de la primera. Perfumes, vestidos, joyeros. Todo envuelto. Tocó un frasco y lo dejó otra vez. ¿De verdad cree que un papel nos va a sacar? No lo creo. Lo sé, respondí. Y no será un papel, será la verdad. La misma que ayer te hizo reír de un viejo que levantó esta casa cuando tú aún no habías nacido. Sergio se detuvo junto a la ventana. ¿Podemos hablar a solas? Podemos, y hablaremos, le dije con calma. Pero primero escucha esto los dos. Saqué del bolsillo mi reloj de Elena y lo dejé sobre la mesa, junto al testamento. El tiempo no se detiene. A partir de hoy, tampoco mi dignidad. Esta casa recupera su orden. El taller, su silencio. El jardín, su cuidado. Ustedes, su rumbo. El móvil vibró sobre el aparador. Era un mensaje de Gutiérrez. Registro comunicado. Copias depositadas. Quedo a su disposición. Se lo mostré a Sergio. No hay improvisación. Hay trazos rectos. Laura bajó la voz. ¿Y si me disculpo? La disculpa no mueve paredes, dije. Pero ordena la mesa. Empieza hoy, si quieres. No respondió. Cerró el cajón, guardó la llave vieja en la caja y empujó la silla con brusquedad. Necesito aire. Tendrás todo el que quieras, contesté. Afuera. Sergio me miró, cansado. Papá, dame una semana para buscar piso. Tienes 4, recordé. 30 días. Yo te ayudaré a cargar lo que haga falta. A pagar el primer mes, si lo necesitas. Pero no más silencios a cambio. Se le humedecieron los ojos. No quiero tu dinero. Quiero que no me odies. No te odio, dije. Te exijo. A los hijos se les quiere sin premio, pero el respeto se practica. Laura volvió de la puerta con el abrigo en la mano. Voy a llamar a mi madre, anunció. Hazlo, dije. Y dile que hay café si quiere venir en son de respeto. Sergio se sentó de nuevo. Tomó el cinturón viejo que había quedado en la 7ª caja. Lo reconoció. Lo sostuvo como quien encuentra una fotografía. Este era tuyo. ¿Y tuyo? Cuando jugabas a aprender oficio. Lo olvidé. No, dije. Lo guardaste. A las 8 en punto. La casa respiraba distinta. Laura salió al patio a hablar por teléfono. Yo me quedé con Sergio. Le serví el pan. Come, le pedí. El estómago vacío no piensa. Masticó despacio. Papá, ayer me quedé paralizado. Sentí vergüenza. La vergüenza es útil si te pone de pie, respondí. Hoy ya estás de pie. ¿Puedo quedarme unos días solo? Preguntó. Necesito ordenar ideas antes de hablar con Laura. Puedes quedarte el tiempo que marca el calendario, dije. Pero entiende, la casa ya ha decidido su futuro. Laura entró de nuevo. Tenía el gesto tenso. Mi madre vendrá. Dice que esto es ilegal. Que venga, respondí. Le enseñaré los papeles. La puerta está abierta para quien respete. Guardé de nuevo los documentos en la carpeta y dejé, encima, la llave vieja. La deslicé hacia Laura. Quédatela. Es un recuerdo. Abre cajones que ya no necesitamos. Las que importan hoy están aquí. Y levanté el manojo con las etiquetas nuevas. Estas se ganan. El sol cruzó el borde del tejado y entró en la cocina como una línea fina. El olivo, al fondo, parecía un dibujo en la escarcha. Pensé en Elena, en su manera de poner flores sin explicar nada. Tengo que ir al banco a entregar la revocación, dije. A media mañana volveré. Quiero las llaves antiguas en el aparador antes del mediodía. Sin discusiones. Sergio asintió.
Estarán. Laura apretó los labios, pero no dijo que no. Miró las cajas como si fueran un espejo incómodo. ¿Y si nos quedamos hasta Reyes? Te di 30 días, repetí. Es generoso. No lo alargues con excusas cortas. Tomé mi abrigo. En la puerta, Sergio me detuvo con la mano en el brazo. Gracias por no gritar, dijo. Gritar es para quien no tiene pruebas, respondí. Las pruebas están sobre la mesa. Y el tiempo, a favor de quien las respeta. Salí al patio. El aire cortaba la cara, limpio. Abrí el taller. El olor a madera me recibió como una casa aparte. Encendí la radio y sonó una habanera vieja. Mientras buscaba la carpeta pequeña del banco, escuché el portón principal abrirse y cerrarse. Sus voces quedaron atrás, más bajas, menos dueñas. A las 8:30, apagué la estufa. Cerré con llave y crucé el jardín. La luz del invierno ya había alcanzado el olivo. Le pasé la mano al tronco. Hoy también resistes, murmuré. Al entrar de nuevo por la cocina, vi lo que esperaba. Las llaves antiguas sobre el aparador, en una pila. Encima, la nota de Sergio. Volvemos a hablar a las 12. Gracias. Asentí sin decirlo en voz alta. El amanecer había cumplido su trabajo. Las llaves estaban donde debían. Los papeles, también. La casa, por fin, respiraba con su propio compás. Yo cerré la puerta con calma. Guardé el manojo nuevo en el bolsillo y salí hacia la calle, dejando detrás un silencio distinto. No el del miedo, sino el de la verdad recién puesta sobre la mesa. A las 9 en punto salí hacia el banco de la calle Real. La mañana era limpia y fría. Entregué en ventanilla la carta de revocación del poder y pedí hablar con el director. Me recibió en un despacho pequeño, con olor a tinta. Don Julio, lo hacemos ahora mismo, dijo. El apoderamiento de Sergio queda anulado desde las 9:15. Cambiamos también claves y notificaciones. Quiero los avisos solo a mi móvil, pedí. Y un extracto de los últimos 6 meses. Imprimió los papeles. Firme. A las 9:20, el teléfono vibró. Operación registrada. Revocación de poderes. Confirmación código 3741. Guardé el mensaje y el recibo en la carpeta. No sentí triunfo, sentí orden. Al salir, pasé por la ferretería de Esteban. Compré un cilindro nuevo para el portón y 3 copias de la llave. ¿Otra vez cambiando cerraduras? Bromeó. No por miedo, respondí. Por limpieza. Es la mejor razón, dijo, sin preguntar más. A las 10 estaba de vuelta. La casa olía a café recalentado. Dejé la carpeta en el aparador y crucé al patio. Cambié el cilindro del portón con manos seguras, tornillo a tornillo, como quien ajusta una articulación vieja. Probé la llave. Funcionó sin resistencia. La etiqueta decía portón 25 diagonal 12. Me gustó ver una fecha allí. Pocas cosas dan más paz que una fecha clara. Volví dentro. Laura hablaba por teléfono en voz alta. Sí, mamá, dice que nos echa. Que tiene papeles. Ven ya. Cuando me vio, alzó el mentón. Mi madre viene. Esto no se va a quedar así. Aquí nada queda así, le dije. Aquí todo queda por escrito. Sergio salió del cuarto con una mochila. Voy a mirar pisos, dijo. Te acompaño luego al coche, respondí. A las 12. A las 10:30 llamaron al timbre. Era la madre de Laura, doña Pilar. Entró sin saludar, envuelta en abrigo caro. ¿Qué atropello es este?, dijo, antes de quitarse los guantes. He criado a una hija para que no la echen como a un perro. Aquí a nadie se le echa, respondí, abriendo la carpeta. Se revoca una convivencia que dejó de ser respeto. Puse sobre la mesa el acta de manifestaciones con sello y fecha, la copia del testamento y el recibo del banco con hora. 9:20. Lea, por favor. No leyó. Apretó los labios. Iremos a denunciar. Es su derecho. El mío es vivir en paz en mi casa. Pidió llamar a la policía.
Yo mismo marqué el número de atención. Vinieron 2 agentes a las 11:05. Les recibí en el salón, con la carpeta abierta. Revisaron documentos. Señor, esto es un asunto civil. El domicilio es suyo. La convivencia fue por tolerancia, dijo el mayor. Si hay conflicto, acudan al juzgado, pero aquí no hay delito. Gracias, agentes, respondí. Laura los miró con incredulidad. ¿No piensan hacer nada? Hemos hecho lo que corresponde. Dejar constancia de que no hay desalojo violento, dijo uno. Y que no hay denuncia por amenazas. Anotaron mis datos, y se fueron. Doña Pilar me lanzó una mirada fría. Esto tendrá consecuencias. Ya las tiene, dije. Para todos. A las 11:20, en el grupo de la familia, empezó el segundo acto. Laura escribió: Julio nos echa a la calle el día de Navidad. Nos deja sin nada. Vergüenza. Miré el mensaje, respiré y respondí sin adjetivos. Corrijo. Revoco convivencia gratuita. Testamento modificado respetando la legítima. Copias adjuntas. Subí las imágenes de los documentos, con sellos y fechas. Mi sobrina Ana contestó: Tío, lo apoyo. La casa es suya. Mi cuñado Manuel tecleó: Hablen con respeto. Esto no es un circo. Sergio escribió: Hablaremos en privado. No más insultos. Silencio. La exposición duele más que el grito. A las 11:50, Sergio se acercó. Papá, voy a llevar unas cajas al coche. Te ayudo, dije. Tomamos 2. Laura intentó adelantarse con la tercera. En el pasillo se oyó su tacón impaciente. Al llegar al portón, lo encontró cerrado. Probó la llave antigua. No giró. ¿Qué es esto?, dijo, golpeando el hierro. Saqué del bolsillo el manojo nuevo. Cilindro cambiado. Seguridad y orden. Abro yo. ¿Y por qué yo no? Porque la confianza se gana de nuevo. Hoy, la llave la llevo yo. Abrí. El aire frío entró como una hoja. Ayudé a Sergio a cargar el maletero. Laura se quedó inmóvil junto al portón, con la caja en los brazos. No soy un mueble para que me muevas cuando quieras, escupió. Eres adulta, respondí. Puedes decidir dónde y cómo vivir. Aquí, con respeto. Fuera, como elijas. Doña Pilar apareció detrás, con el móvil grabando. Mira cómo nos trata. Grabe también esto, le dije, mirando a la lente. Casa a nombre de don Julio Martín. Acta de revocación de convivencia. Fecha 25 de diciembre de 2022. Nadie ha sido insultado ni tocado. Solo se pide orden. Bajó el móvil. No había escándalo para mostrar. Al volver al salón, sonó mi teléfono. Era el director del banco. Le informo que el nuevo sistema de avisos está activo. Cualquier movimiento en su cuenta le llegará de inmediato. Gracias, dije. Le ruego que bloquee también la tarjeta adicional a nombre de Sergio. Hecho. Hora 12:07. Queda anotado. Colgué. Miré el reloj de Elena en la repisa. El segundero avanzaba con su paciencia vieja. Me senté en la mesa y escribí otra nota breve. Inventario de llaves entregadas. Portón antiguo, puerta trastero, duplicado cocina. Recibidas a las 8:15. Grapé la nota a la carpeta. El papel contiene la paz que el grito no alcanza. A las 12:30, Laura volvió a entrar. Llevaba la cara pálida. Sergio dice que te quedas con todo. Sergio sabe leer, respondí. Tendrá su legítima, como marca la ley. Y un padre vivo, si sabe volver con respeto. Se sentó por primera vez desde la mañana. Se llevó las manos a la cara. Mi madre dice que me vaya contigo al juzgado. Ve, dije. El juzgado no tiene miedo de los papeles. Tampoco yo. Sergio entró detrás. Papá, encontré un piso en Nueva Segovia. Una habitación, mes y fianza. Puedo irme el lunes. Te acompaño a firmar, respondí. Te presto el dinero del primer mes. Lo devolverás cuando puedas. Gracias. No es un favor.
Es una puerta. No la confundas con un sofá. Laura clavó los ojos en mí. Y yo, tú eliges, dije. Puedes seguir a Sergio o volver con tu madre. Pero en esta casa, hasta que os vayáis, se hablará sin humillar. Cada insulto rompe días. Y ya no tengo días para regalar. A la 1, doña Pilar anunció que almorzarían fuera. Se llevaron 2 cajas más. En el portón, Laura tardó en cruzar. Me miró de reojo. No dijo perdón. A veces el no también es una caída. El grupo de la familia quedó quieto. Nadie más escribió. Bajé al taller. El olor a madera me devolvió el pulso. Puse la radio. Anoté en la libreta. Claves cambiadas. Cerradura portón nueva. Policía, sin incidencia. Grupo familia, documentos enviados. La línea escrita me dio el descanso que da un tablón bien atornillado. A las 2:15, Sergio regresó solo. Laura se fue con su madre, dijo. Volverá por sus cosas por la tarde. Te queda el tiempo que prometí, respondí. Úsalo. He llamado a recursos en Madrid. Parece que me dan una oportunidad en enero. El trabajo no lo es todo, pero ordena la cabeza. Comimos en silencio. Pan, sopa y un par de mandarinas. Cuando terminamos, saqué la 7ª caja, la del cinturón, la foto y el trozo de madera. Llévala contigo, le dije. No es un recuerdo de lo que perdiste, sino de lo que sabes hacer. La tomó como quien coge un mapa. Volveré esta noche, papá. Te traeré las nuevas copias de las llaves, por si hace falta. No hacen falta, dije. Las llaves nuevas no se duplican sin acuerdo. Esa es la norma. Asintió. No discutió. La tarde avanzó con un silencio diferente. De taller. A las 4, Laura y doña Pilar vinieron con un primo para cargar el coche. Yo les abrí el portón y me aparté. No hubo insultos. Solo cajas que cambian de lugar. El primo me saludó con educación. Gracias por abrir, don Julio. Esto no es una guerra, respondí. Es una mudanza de hábitos. A las 6, la casa estaba otra vez en calma. Sobre la mesa quedaban migas y el sobre blanco, ya vacío. Tomé una escoba y barrí el suelo. No por limpieza, por dignidad. Al caer la tarde, encendí la chimenea y me quedé mirando el fuego. Sonó mi móvil, mensaje de Gutiérrez. Recibí su acuse de banco. Todo en orden. Recuerde, la paz también se protocoliza con hábitos. Sonreí. Había aprendido a dar forma a la madera. Ahora le daba forma al día. A las 8 de la noche, Sergio volvió solo. Traía ojeras y la voz más baja. Papá, Laura no viene. Se queda con su madre. Lo entiendo. Dice que me equivoqué al no defenderte. Te equivocabas en más cosas, dije con suavidad. Pero hoy empezaste a corregir. Se sentó frente a la chimenea. Me miró, no como hijo que pide, sino como hijo que aprende. ¿Puedo quedarme unos días? Hasta el 30, recordé. El 31 quiero esta casa en silencio de Año Nuevo. Lo estará. Cerré el portón con la llave nueva. Sonó firme. En el patio, el olivo dibujaba su sombra sobre la escarcha. Pensé en Elena, en su frase. El tiempo no se detiene, Julio. Tampoco la verdad. La caída no fue un grito, ni un portazo. Fue una suma de hechos, una firma, una cerradura, un mensaje con documentos, una puerta que solo se abre desde la dignidad. Ese es el precio del desprecio. No dinero, no castigo, sino un espejo nítido en el que cada uno se ve con la luz del amanecer. 3 días después, el silencio en la casa ya no dolía. Era un silencio limpio, casi amable, como el de una habitación recién aireada. Sergio se levantaba temprano, barría el patio y encendía la chimenea sin que yo se lo pidiera. Su rostro estaba más sereno, aunque cansado. Esa mañana, el 28 de diciembre, me encontró en el taller, lijando una tabla de roble. Papá, dijo con voz baja, Laura se fue a Madrid. No va a volver. Dejé la lija sobre la mesa y asentí.
Me lo imaginaba. Perdí todo, murmuró. No, hijo. Te quedas con lo único que vale. La oportunidad de aprender. Se sentó frente a mí, en el banco de trabajo. Miraba mis manos, las mismas que una vez le enseñaron a medir un ángulo, a golpear con cuidado. No sé cómo pedirte perdón. No lo pidas. Muestra que lo entiendes. Fuimos al jardín. La nieve se había derretido, y el suelo estaba húmedo. Saqué del cobertizo un pequeño olivo que Elena había plantado en una maceta hace años, cuando soñaba con que el jardín fuera un lugar de calma. Ayúdame, le dije. Cavamos en silencio. El aire olía a tierra mojada y a leña. Cada palada era un recuerdo que regresaba. Las risas de Sergio de niño, los domingos de trabajo, las noches en que Elena cantaba bajito mientras cocinaba. ¿Por qué un olivo?, preguntó. Porque el perdón crece despacio, pero dura siglos, respondí. Y sus raíces aguantan los inviernos más duros. Le di la regadera. Vertió el agua con cuidado, sin prisa. El sol apareció entre las nubes, iluminando el tronco recién plantado. En el aire, el vapor del agua parecía un hilo que unía nuestras respiraciones. Nos quedamos allí, de pie, sin hablar. No hacía falta. Había algo más fuerte que las palabras, la certeza de que, por fin, cada cosa estaba en su sitio. Papá, dijo después de un rato, cuando te escuché esa noche, sentí vergüenza. Era necesario, contesté. Hay momentos en que el silencio ya no enseña, solo encubre. Asintió despacio. He estado buscando trabajo. En enero empiezo en una carpintería de Cuellar. Sonreí. Buena tierra para la madera. Allí también hice mis primeros muebles. Regresamos al taller. Sobre la mesa, el reloj de Elena marcaba las 11:30. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó. Claro, dije. Pero mañana llévate el cinturón. Es tuyo otra vez. Sonrió, con esa sonrisa que había olvidado tener. A la hora de la comida encendimos la chimenea y calentamos sopa. Afuera, el olivo recién plantado se movía apenas con el viento. ¿Crees que crecerá?, preguntó. Sí, respondí. Lo cuidaremos. La tierra sabe cuando alguien la respeta. Después de comer, escribió una nota y la dejó sobre la mesa. Gracias por no rendirte conmigo. No dije nada, pero guardé el papel en el cajón del reloj. Al caer la tarde, lo acompañé al portón. La nieve empezaba a caer de nuevo. Volveré el domingo, dijo. Aquí estaré, con el café listo y el olivo esperando. Cerré la puerta despacio. El silencio volvió, pero ya no era soledad, era descanso. Me serví una copa de vino y me senté frente al fuego. La casa respiraba con calma, como si por fin hubiera encontrado su ritmo natural. El reloj de bolsillo marcó las 6. Afuera, las ramas del olivo temblaban bajo la nieve, pero no cedían. Me quedé mirándolas largo rato. Pensé en Elena, en su voz diciendo, nada se pierde si se planta de nuevo. El mundo de Laura se había venido abajo, sí, pero el mío, por fin, tenía raíces. Y mientras el fuego se consumía, comprendí que la verdadera justicia no se grita, se construye. Clavo a clavo. Día a día. En silencio.